Buenas tardes. Bueno, la presento en dos. El doctor es el doctor Alejandro Rivero, doctor cardiólogo, hace anestesiología en uno de los observatorios de Córdoba. Excelente, además. El doctor trabaja en el Hospital Nacional de Clínicas, en Tóxica Pinela, tiene 60 años de Santo Cuore, donde hace toda la parte de vascular periférica y trata úlceras. Pero anda muy bien. Y es alguien que sabe mucho de patología periférica, así que aprovechenla. Bueno, gracias. Traje puntero y no anda. Me dejó a gamba. Pero bueno. ¿Tenés puntero vos? Sí. No sé qué pasa. ¿Lo tiene colocado? Sí. Por ahí que la pantalla ahora. Ahí estamos, ok. Bueno, voy a empezar la charla haciendo una pregunta que nada tiene que ver con la medicina, pero que creo que les va a aportar algo. No sé si alguna vez hizo alguna carrera vinculada a marketing o algo, pero esta es una pregunta muy frecuente que cualquier emprendedor, y en la Argentina es bastante emprendedor, o tiene que ser un emprendedor, porque si piensan en vivir solamente la medicina, hasta difícil. Esta es una pregunta que es de marketing y es, ¿qué es la necesidad satisfecha? ¿Alguna tiene idea de eso? Si alguien se planteó qué es una necesidad satisfecha, ¿no sabe? Ni idea, ¿no? Necesidad es algo que se considera imprescindible. ¿Bien? Obviamente la necesidad satisfecha es que tiene que suplir esa necesidad, no pudo. ¿Está? Y en lo que es el conocimiento vascular clínico, hay una gran necesidad satisfecha. ¿Está? ¿Por qué? Porque es un territorio de cirujanos vasculares. O sea, el que trabaja con pacientes con enfermedad de periférica, o con una carótida, o con insuficiencia venosa, es o un flebólogo o un cirujano vascular. Y la realidad es que eso ha empobrecido muchísimo, no hay ningún presente porque se lo van a matar, pero ha empobrecido muchísimo el manejo de esta enfermedad. ¿No? El mercado, la gran necesidad satisfecha es tener conocimientos clínicos en enfermedad vascular. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Piensen ustedes cada vez que vayan a hacer algo o a tomar una decisión respecto a su formación o respecto a emprender en algo, de hacer algo que haga falta. No las cosas que ya esté cubiertas porque son muy grandes. Yo soy angiólogo, como les contó la Marce, yo soy docente de cardiología en la Allende, después de la Allende haciendo angiología, también se puede hacer angiología en el hospital privado. No hay muchos lugares en Argentina para hacer angiología. Córdoba tenemos dos lugares, estamos buenos y básicamente somos médicos que nos dedicamos a la investigación, prevención, diagnóstico y manejo y difusión de educación de enfermedades de la arteria, de vena y de vaso linfático. Yo trabajo haciendo ecografía Doppler en Cósmica Pinela, en el Hospital de Clínicas, y coordino la unidad de vida en el manejo clínico de pacientes con esta patología también en el Hospital de Clínicas y en Santo Cuore, que es una empresa que abrí con un amigo y tengo la fortuna de poder trabajar en enfermedad vascular periférica con un equipo interdisciplinario. O sea, trabajo con dos kinesiólogas que son referentes en el manejo de paciente vascular, trabajo con una enfermera formada en el manejo de enfermedad vascular y tengo una médica con la que trabajamos juntos en lo que es el campo de la herida. Esos son mis conflictos de interés y estas son las formas en las cuales yo ejerzo la medicina. O sea, cualquier paciente que yo trabajo como si fuese mi abuela, mi papá, mi hermano, mi tío. Y es algo que le da mucho sentido a la medicina, porque después de todo somos médicos para poder ayudar. Y no está bueno que ustedes trabajen con sus padres de una forma y con los pacientes de otra. Yo no hago sobreprestación médica, eso sí indico una vez de 5.000 pesos, les indico porque de verdad no falta. No quiero ganar mi ahí. Y por otro lado, trato de trabajar con un horario médico digno. ¿Bien? Y digno no solamente en el importe, sino en la plata de pago. Creo que les recomiendo que ustedes también desde su cuna lo hagan, porque se tenga una nueva de conocimiento, la realidad es que va a ser difícil y les va a tener en el futuro. El mercado se va a querer sumar. Ustedes tienen que hacer valer con una medicina de calidad. El angiólogo, como les conté, yo trabajo en la parte clínica cardiovascular, en el consultorio clínico de cardiología, conectando con los hospitales, el tema coronario, la neuropatía de insuficiencia cardíaca. Este paciente que es paciente del día a día del cardiólogo, pero entendiendo que un 35% del paciente que tiene una arteria tapada en el territorio coronario tiene también una arteria con algún grado de estenosis o algún grado de perfusión en el territorio vascular o en las piernas, básicamente amplía un poco el espectro de las enfermedades que yo trabajo. El típico paciente que yo trabajo es el pan vascular, ese paciente que tiene una estenosis hemodinámica
moderadamente significativa en el bulbo de la carótida, un paciente que tiene tapada una subclavia y que te invierte el flujo de la vertebral, que es un robo vértebro subclavio, tapada una arteria ilíaca, que también tiene tapada la poplitea. O sea, este paciente es el típico paciente que yo tengo todos los días. Cani. Nadie quiere agarrar la guardia. En mi formación de angiología mudé un poco el territorio de la radiopatía y las zonas coronales y hoy no solamente veo corazones, sino que también veo piernas, veo aortas, veo cerebro. Trabajo mucho en la enfermedad venosa, muchísimo, desde pacientes con telangiectasias, pacientes de estadio XL de enfermedad y pacientes como Rosa, que es una paciente de un estadio CA6, una paciente que ya ha tenido úlcera, una paciente que por su enfermedad quizás mal manejada, mal controlada, un poco de descuido de parte derecha, ha llegado a estadios casi invalidantes, se diría, pero así todo tiene sus 80 y pico de años y sigue moviéndose y sigue teniendo una vida familiar y social. En el territorio neurovascular hago mucha ecografía de base de tuyo y junto a los equipos de trabajo que integro, tomo decisiones respecto al manejo de los pacientes. Tuve la suerte de estar 3 meses en Canadá con David Spence, que fue el que empezó a describir lo que es el área de traca. Entonces, trabajo mucho en la estadificación de riesgo vascular por ecografía vascular periférica y también en la decisión clínica de pacientes con AIT, con ACV, pacientes con estenosis carotidia. También, como les conté, integro un equipo de trabajo en clínicas con cirujanos vasculares, que de clínicas saben poco, pero saben en general que son buenos, y también son endovasculares, es algo que estoy diciendo mucho, porque son médicos que se bancan el estén ilíaca, se bancan en la EPAN, y también son los que quieren amputar, y está bueno que eso sea manejado en un círculo cerrado, no por ahí casi como negociando con el arriba por un lado, el vascular. Un equipo más chico, una línea de comunicación más chica. Trabajo mucho en lo que es mi linfedema, bien, este de acá es un linfedema primario, un paciente que nace con una ausencia o una deficiencia en su vía linfática. Este es un paciente que le sacaron la sazón interna para hacer un bypass coronario y desarrolló un linfedema secundario. Esto es parecido después de una cirugía de rodilla. Son pacientes que con un buen manejo, con conocimiento y complementarlo con la tarea de kinesiólogos abocados al manejo vascular también. Estos son pacientes que, entre todo, nacen con una enfermedad crónica que no se va a curar, pero que, si son bien manejados, tienen buena calidad de vida y hacen una vida normal. Bueno, trabajo mucho en el territorio de vida. Yo empecé trabajando en herida venosa porque la herida venosa es la BLED, no es la más prevalente. 7 de cada 10 eran miembros inferiores por una patología superficial o profunda del sistema venoso. Esta es una paciente que trabajé y que llegué a darle alta, salía tenía un montón de tiempo porque se era postrombótico y cerró. Pero también trabajo como el caso de este paciente que tiene una úlcera vinculada a la enfermedad linfática. También se dio de alta, salía tenía 5 años y la dimos de alta en 3 meses de trabajo. Y la pierna tenía casi el tamaño de la otra pierna. Este es un paciente panvascular, que muy complejo, un Levich, muchas problemas, pero bueno, un paciente con la úlcera arterial que también se logró curar, darle alta, tenemos un poco más de casos. Esta es otra tipo de herida, que es una herida de úlcera de Marfan, o herida de esclerosis. Esta es más una oclusión de arteriolas, es una arteria chica, pero se comportan como úlcera isquémica. Es una úlcera que duele mucho, como toda úlcera isquémica, que es una carcera, son pacientes dañosos, hipertensos mal controlados, y son pacientes que llegan a la consulta del hemodinamista, dilatan y no van a ningún lado porque la úlcera sigue dando y sigue doliendo. Entonces, el manejo de este tipo de pacientes diferentes. La doctora también, que las dos eran muy bien, las dos se dieron de alta. Esta es una úlcera vinculada a lo que es la cilaxis o lo que se llama una arteriopatía urémica calcificante, es una enfermedad producida por ciertas enfermedades crónicas mundiales de difícil manejo, pero que también con su adecuado manejo y control del dolor, es una herida crónica que lleva mucho tiempo, pero también, la paciente también se curó. Bueno, esta es una úlcera venosa que también está todo calcificado. Cuando la herida se cronifica en el tiempo, esta paciente tiene 25 años de úlcera. Estamos a punto de darla de alta en clínicas, con un trabajo muy grande de todo el equipo. Pero fíjense cómo en la biopsia se puede identificar calcio en todo el territorio. Esto básicamente es la calcificación vinculada a la inflamación crónica.
En lo que es pie diabético, de todo. La realidad es que cada vez tenemos más. ¿Ah? Este es un dedo vinculado a lo que es la neuroartropatía diabética. O sea, el paciente que termina siendo pie diabético es un paciente que 15 años antes empezó con un cuadro neurológico y no solamente se afectó la funcionalidad, se afectaron los nervios autónomos y los nervios que mantienen el tono muscular. Entonces hay todo un tema vinculado a esta enfermedad, cada vez más prevalente, cada vez más frecuente, ¿bien? Muy agresiva, se van a cansar de ver que estén trabajando, porque es un paciente que también tiene enfermedad en otro territorio dentro de lo que es el territorio coronario. Lo que es herida por presión es vinculado a la dependencia, pacientes que finalmente están internados o que por algún motivo no se pueden movilizar, están postrados en cama y no se les da el tratamiento de posta, es una herida que se previene, ¿bien? Esto también son heridas feas, pero que se pueden prevenir. Tratarlas es carísimo, carísimo. Y prevenirlas es caro, porque la realidad es que tenía que tener una enfermera que le protege cada 2 horas, tenía que poner seremas, tenía que poner algún apósito, pero es mucho más barata prevenirla que tratarla. Así todos son heridas que cuando se da una condición apropiada andan bien, cierran bien. Heridas por cáncer, esta fue el papá de un amigo, un cáncer de piel en el cuero cabelludo, hoy me tocó ver una chica de 42 años con un cáncer de mama estadio terminal. Heridas tristes, en la cual no buscamos el cierre, sino que buscamos dar un tratamiento paliativo, buscamos dar calidad de vida de lo que le queda por delante, sea sin olor, sin dolor y con la menor complicación posible, sin sangrado. ¿No? La herida por cáncer es la verdad muy triste. Heridas vinculadas a vasculitis, esta es una paciente que tiene una vasculitis leucocitoplástica. ¿No? Esto es un problema gangrenoso. Son todas las heridas que me fui cruzando, heridas infectadas. Esta paciente no tenía más que la herida y perpetuada por una infección crónica de la herida. Se trató la infección, estuvo muy bien. No tuve nunca por ahora que es la úlcera refractada. El paciente psiquiátrico que se lastima, que se autoincuria, ¿bien? Pero está descrito y cualquier psiquiatra les va a decir que alguna vez vio alguno. Yo, por suerte, todavía. Estas son las vinculadas a la dermatoporosis, el envejecimiento cutáneo. Si usted trabaja con pan y guapo, van a tener pacientes muy grandes. Y es muy frecuente que el paciente con injurias mínimas de la piel se lo agarran o se está por caer, lo agarran en su brazo y terminan produciendo estos que son los desgarros cutáneos. Esto anda muy bien, esto anda rápido. Son muy prevalentes, sobre todo en los pacientes fotoexpuestos con los adultos mayores. Esto es vinculado a también lo que es el dermatoporosis, hematomas disecantes, especialmente en los pacientes obesos. Una de esas, este es un paciente coronario que hizo un shock cardiotécnico, le terminaron metiendo 8 stents y por una falla del tubo hicieron una radio de luz en la espalda, pues estoy trabajando hace 2 años, una herida muy difícil, le diría de manejo paliativo, tiene una fractura costal, muy compleja, pero bueno, vamos a darle calidad de vida, como un bloqueo neurológico, no se encuentra hace mucho. Complejo la herida radioinducida, generalmente vinculada a cáncer y otro tanto vinculado a esto, a mala praxis o algún tratamiento de tiroides. ¿No? Bueno, quemaduras como muchas, la quemadura también es una herida y requiere un manejo específico dependiendo cuál es la causa. Una quemadura por temperatura, una quemadura. Hace poco tuvimos una chica joven que con la placa de la quemaron. O sea, cada quemadura tiene su manejo que es diferente, pero una vez que la herida ya transcurrió 72 horas, el manejo es muy parecido a cualquier otra úlcera. Heridas traumáticas que por un manejo inadecuado, no van para adelante, no salen adelante. Sobre todo lo que es el territorio de la úlcera, le diría que trabaja con todo tipo de herida. También trabajo con malformaciones vasculares, bien. Esta es una chica con una malformación venosa linfática, con una simetría de la pierna, una paciente que tiene 15 años, está dando vuelta de los 11 años con una simetría de miembro, una disoglicemia, malformación venosa, esta es una malformación mucho más compleja, que con un cambio loco pasado, un síndrome rarísimo, bien. Una malformación vascular compleja porque es axial venosa linfática y a su vez se infiltra al plano cutáneo, muscular, óseo, muy complejo. Los angiólogos también trabajamos en lo que es la parte inflamatoria, que son las vasculitis, como el Takayasu, por ejemplo. Trabajamos en los síndromes compresivos, como lo que es un motor torácico a nivel superior, o los síndromes compresivos de cava y demás. Trabajamos mucho en lo que es trombosis y también en lo que es sangrado. ¿No? O sea,
Son todas las tareas de un angiólogo que termina siendo un angiólogo una especialidad más, así como es la arritmia, así como es el que hace imágenes cardíacas, ¿tá? O sea, hay un territorio más, cual buscamos especializarnos, y la verdad, un laburo solo, todos los días. De todos los días nos llaman de diferentes lugares y los angiólogos no somos más de 10 a 11 en Córdoba. Y te cuento en el interior, no hay. Se van a San Luis y solo laburo, se van a la otra, solo laburo. Vamos un poco a hablar entonces de lo que nos dieron, que es básicamente una arteria y una metacontornal, no sé. O sea, el 95% de la enfermedad arterial de una superior es vinculada a pero después lo mismo que le pasa a la coronaria. Recuerdo que todos ustedes están empapados en este tema, bien, y hay un grupo menor que puede llegar a estar vinculado a otra causa, como por ejemplo las vasculitis que nos hablaba recién, la irradiación, la causa traumática, la embolia, la causa mecánica, cosas. O sea, cuando ustedes vean la para el tema, lo más probable es que sea paciente paciente que fumó, paciente diabético, paciente hipertenso, controlado, glucémico, ¿ah? ¿Y cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico no se hace por esto. El diagnóstico se hace con algo que se llama índice de reproducción gráfica. Eso es algo básico, es algo sumamente fácil de hacer. Es algo muy poco utilizado, pese a que es una práctica anunciada. O sea, los carritos están todo el tiempo viendo de dónde pueden agarrar un año más, y esto es una práctica que ustedes por lo menos pueden cobrar. La base de información comunitaria se puede cobrar. ¿Qué hace falta? El mismo nombre que usa la Filipino para hacer la bebé, nada más que el traductor tiene que ser de una vez. El traductor que vale 2 mangos y vale menos que un electro, pero vale. Cada consulta tiene electro, tiene integral y vale. Para su mancha. Entonces, todo paciente que tenga un índice de menor a 0,9 es un paciente que ustedes ya le ponen el sello, él tiene enfermedad periférica. Este paciente que está poniendo la mochila en la espalda, que ya veremos más adelante que lo que hay que hacer con este, pero es un que estar medicado y que tiene que tener su manejo clínico. Un paciente que te da un TB de 0,95 o de 1. Entendamos que esta es una enfermedad que está íntimamente ligada al envejecimiento de la población. O sea, mientras más viejos tengamos, más enfermedades periféricas vamos a tener. Y es lo que está pasando, se fíjense en las curvas, ¿no? Cada vez más gente añosa, cada vez más gente vieja, y sobre todo, no solamente es una enfermedad que afecta a los viejos, sino que también y nosotros después, nosotros por todos lados, y que en parte de estas enfermedades es una gran presente, la van a ver muchísimo. Entendamos que es una enfermedad que depende mucho del estilo de vida que ustedes tienen. Pueden ser de descendencia asiática, y sabemos que el asiático de cierta forma es un paciente flaco, pero bueno, el asiático se puede ir a Texas y comer hamburguesa todo el día, y ahí está el asiático diabético, hipertenso y el desocado. Factores de riesgo, la enfermedad coronaria aplica acá con una particularidad muy importante de que dependiendo de qué predomina el factor que tiene ese paciente, es el territorio en el que ustedes van a encontrar la enfermedad. O sea, no es el mismo paciente diabético de 25 años más controlado que un paciente tabaquista de 70 años, que fuma una etiqueta y media desde los 15 años. O sea, dependiendo de qué es lo que tiene ese paciente de base, es el tipo de enfermedad que ustedes van a encontrar. Y esto en el consultorio de ecografía lo veo todos los días. Yo, mientras cargo la nota del paciente, empiezo a indagar al paciente, en mi cabeza me hago una idea de la cardiovascular, casi siempre la termina pegando. Ese paciente diabético, generalmente la mayor afección que va a tener va a ser de la rodilla para abajo. ¿Bien? Este paciente, en cambio, fumador o hipertenso, son pacientes que generalmente se va a afectar más la arteria ilíaca, la arteria femoral, la arteria femoral superficial. Y lejos de lo que más termina produciendo enfermedad de la arteria inferior es el tabaco y la diabetes. Mientras más enfermedad tenga ese paciente más controlada, mientras más haya fumado, más probable es que termine tapando la arteria. ¿Qué más? Nefroresistencia, insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial, la dislipemia, NSAID decreciente. Pero lejos, los dos factores más importantes, tabaco y diabetes. Bueno, la presentación clínica es algo menor, porque de esta enfermedad sobra.
sea, está lleno. Y usted cuando le indagan al paciente y le preguntan, bueno, ¿usted qué enfermedad tiene? Y tengo la presión alta, tengo tiroides, pero bueno, le dice que hay hipotiroideo y tengo colesterol. Ah, ok. ¿Y qué medicamento toma? ¿Yo tomo citosazol? O sea, ¿usted tiene enfermedad periférica? Sí. Ah, bien, ok. O sea, es una enfermedad que la gente no toma conciencia del riesgo que puede representar en el futuro, pero también es una enfermedad sumamente subdiagnosticada. Y eso es porque cada 4 pacientes son asintomáticos. O sea, son pacientes que no claudican, son pacientes que no te van a decir que tienen algún síntoma en la pierna. Y eso es porque esta curva es la prevalencia de la enfermedad. Y fíjense que de verdad agarra niveles significativos arriba de los 65, 80 años, si se quiere, ¿está? O 65. ¿Qué pasa con la gente después de los 65 años? Muy poco. ¿Cuántos viejos de más de 65 años conocen ustedes que cambian de o la minoría? Entonces, como no caminan, no saben que tienen algo en la pierna. Y cuando los ponen a caminar, sí, no duele la pantorrilla, sí, no duele el glúteo. Bueno, móvete y vas a terminar poniendo en evidencia clínica la enfermedad. Estos pacientes que son asintomáticos generalmente tienen un riesgo mucho mayor a futuro para terminar haciendo un infarto, para terminar haciendo una ACV. O sea, ustedes tranquilamente pueden especificar a este paciente, medicarlo y salvarlo de manera un momento para el futuro. Ahora, el otro 25% restante son los claudicantes, son los pacientes que caminan y le dicen, si me duele la pantorrilla, si me duele el glúteo, me duele el muslo. Y de estos pacientes, en el tiempo, 3/4 parte se mantienen estables. O sea, doctor, me duele la pierna, cuando llego a 30 metros me quedo quieto, pero 20 segundos puedo seguir caminando. Bueno, ¿hace cuánto te pasó? 5 años. ¿Hay una distancia? Sí. Ese es el paciente estable. Paciente que se muere mucho más que el asintomático. Fíjense que la mortalidad de 5 años es del 28%. Y unos pocos tienen esa mala leche de que la enfermedad avanza. La enfermedad progresa, la enfermedad se tapa. Tienen son los pacientes que entran en el sistema de isquemia crítica del inferior, que son los pacientes que más riesgo tienen a morirse prematuramente o a desarrollar una amputación. Entendamos que esta curva lo que nos está graficando es que mientras más bajo es el ITB, más mortalidad va a tener ese paciente. Eso es lo que tenemos que tener muy presente. Generalmente estos asintomáticos son pacientes que se mueven poco o que no tienen un ITB tan degradado, y ese paciente que te está con una ilíaca tiene un ITB de 0,3, 0,4, o el que está con una superficial tiene un ITB de 0,5. La mortalidad sube. Mientras más bajo el ITB, más mortalidad en ese grupo de pacientes. Y la presentación clínica puede pasar como ese cuartito de otro 25% que la enfermedad avanza. Fíjense como un dedo que apenas está en una punta puede avanzar y comprometer a este punto. Este fue un paciente que en la pandemia no podía moverse, no podía venir a consulta y no vino con las piernas negras. O sea, una gangrena terrible, ¿no? Pero bueno. Dale, dale. Bueno, esta es la presentación clínica de un grupo de pacientes, pero también tenemos los otros pacientes que nos hacen las embolias. ¿Bien? El paciente que viene por la guardia con un dedo en estas condiciones, un dedo que duele muchísimo, el dolor isquémico es de los peores dolores que hay, la verdad que tiene una úlcera isquémica o esto que es una esteroembolia, es un paciente que está incapacitado, pero el dolor no puede hacer nada, terminamos dando morfina. Muy frecuente en pacientes que tienen lo que se llama aorta de Yagi, estas aortas que están todas con una ateromatosis severa, horrible, con aneurisma de aorta, con hemorragias, intraplaca, y que tienen la mala suerte de hacer un accidente de placa, embolizan. También son frecuentes estos pacientes cuando entran a hacer los cateterismos. Yo tuve un paciente así en la guardia, en la residencia, que entraron a hacer un procedimiento diagnóstico coronario, embolizó en las dos arterias, tapó los dos renales, tapó los dedos miembros inferiores y terminó muriendo en insuficiencia renal, un desastre, un estudio diagnóstico. Esta es otra presentación clínica del paciente. Y también tenemos el paciente que nunca te contó que claudicaba, pero que se internó, que tuvo una micosis interdigital, y terminó desarrollando una herida que no cura. ¿Bien? Y no cura, y no cura, y no cura, y doctor, tengo una herida hace 2, 3, 4 meses, y no cura, y no cura, y no cura, y bueno, cuando le vas a indagar en los pulsos, no tiene pulso, y cuando le hace la ecografía, está degradado, y le hace un ITB, y te da un ITB 0,5. Bueno, no cura porque no tiene flujo. Aparte que no estás dando las condiciones necesarias, pero bueno. Y de esto van a tener muchos también. Pacientes por ahí que se internan, un paciente que interna, está chocado,
desarrolla una herida y no cura la herida, y qué feo aspecto que tiene, y qué pálida que está, y bueno, son estos pacientes. Va a tener los pulsos. Entonces, ¿cómo le vamos a poner en evidencia esta enfermedad? Bueno, con un examen físico enfocado, buscándola. ¿Ah? Generalmente son pacientes que no tienen pelos en las piernas, son pieles secas, bien, pueden tener lesiones de este tipo, heridas menores, bien, no exudativas, no son heridas que larguen mucho líquido. Son pacientes que generalmente el crecimiento de las uñas es lento, son uñas engrosadas, que se llama onicobrifosis, bien. Y al momento de examinarlo, puede ser una pierna que esté edematizada, porque está quieta todo el día para abajo, un paciente que camina poco, con la temperatura atenuada, y cuando vamos a buscar los pulsos, desde la aorta para abajo, bueno, generalmente hay un pulso que se detiene, o sea, encuentran pulso latido aórtico, encuentran pulso en la femoral y van a palpar la poplitea y no hay pulso, bueno, generalmente se tapa el hunter. O tiene poplitea, pero en la pierna no encuentran un pulso, bueno, es el paciente diabético que tapa la piel posterior o la peronea. En el momento del examen físico, en la auscultación, la tensión arterial, medirlo en los dos brazos, apuntar los soplos en las bifurcaciones femorales, en la bifurcación carotidia, ¿no? Son pacientes que generalmente soplan. Y cuando hacemos maniobras, un relleno capilar lento a nivel de los pies, o esto que es el rubor reaccional, o sea, un paciente que lo tienen acostado, 5 minutos, lo hacen sentar, baja las piernas rápidamente y un pie se pone rojo, ¿vean? Por la gran vasodilatación que tiene. ¿Ah? Ese pie generalmente es un pie más frío. ¿Qué más hago yo en mi examen físico vascular? El ecógrafo. Yo tengo el electro, tengo el ecógrafo, el paciente entra y se lleva todo puesto en la misma consulta y ITV. Y hay que entender que cada vez va a pasar más. O sea, yo cuando estaba sentado ahí con ustedes, se hizo la placa acá en el ferial y fui a verla y vino Fuster, eso fue hace como 12 años, y dijo Fuster, en 5 años la ecografía cardíaca va a valer $5. Y no se equivocó nada, o sea, pasó. Entonces, la ecografía hoy es lo que era el electro hace 30 años, y van a seguir viniendo, ¿no? La resonancia y la tomografía van a terminar siendo cosas diarias. Entonces, porque no puedan cobrar una ecografía, van a dejar de privarlo a su paciente de un diagnóstico. ¿No? Corren más cara la consulta que ganan la ecografía. ¿No? Ahí mismo, todos juntitos. Entiendan que es parte ya del examen físico. Y todos ustedes van a tener que saber hacer ecografía, sí o sí. O vascular o de corazón, tienen que familiarizarse y entender que un ecógrafo más, es el estetoscopio del 2024. Ahora, palpar los pulsos en estas piernas, con viejitas, todo el día con las piernas para abajo, quieto o con alguna herida, es muy difícil. ¿Eh? Entonces, cuando tenemos esas heridas, ahí es donde entra el Doppler portátil. Este es un aparato que vale lo mismo con Littmann. Y yo, si van a hacer consultorios clínicos, les recomiendo que apenas a CTV y que se compren uno con un transductor de 8 MHz. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque ustedes solamente poniendo ese Doppler en la arteria de ahí abajo, van a poder escuchar una curva de flujo. ¿Bien? Y esa curva de flujo a ustedes ya les va a decir, che, este paciente tiene una curva de flujo degradada, una curva de flujo monofásica, una curva en la cual acá hay algo que está mal, o es un paciente que tiene una curva de flujo trifásica y es normal. O sea, la sensibilidad, el valor predictivo negativo de esta práctica es muy alta. Ustedes escuchan una curva normal y ese paciente tiene todo el eje respetado. Una curva degradada, o sea, ese eje se tapó y se reinfectó. Y si le podemos sumar un tensiómetro y le hacemos un ITV, ya ese paciente se va con el diagnóstico. Esta es la forma de hacer un ITV en el primer mundo. Es un aparato que vale 3.500 euros. Les hace todo, les toma la tensión arterial, les hace un electro, les hace el índice tobillo-brazo y hasta les hace el índice dedo-brazo, si quieren. No por nada se llama Messi, con doble S. Y este es el ITV que hacemos nosotros, como lo hago yo todos los días, con un tensión común y corriente, y con el Doppler mío que lo tengo hace 5 años y va y no se rompe. ¿Cómo hacemos el ITV? Bueno, tienen que tomar la tensión arterial con un manguito de tensión arterial en la arteria humeral. Se pueden posicionar en la arteria humeral por debajo del manguito o en la arteria radial de los dos miembros superiores, y después se van a ir a las dos piernas y van a valorar las dos arterias que son compresibles contra una superficie ósea, que son la arteria tibial posterior y la pedia. ¿Ah? Entonces, miden la arteria del brazo derecho, miden la pedia, miden la tibial posterior, miden la pedia y después miden la otra arteria. Y siempre se van a quedar con los valores más altos. ¿Ah? Este paciente, por ejemplo, en el brazo derecho tenía 120 milímetros de mercurio, en la pierna derecha tenía
80 en la tibial posterior y en la pedia tenía 65. En el otro brazo tenía 115 y en el otro pie tenía 110 en la tibial y 90 en la pedia. Yo le dije que siempre se van a quedar con las más altas, así que esta la vamos a dejar de usar, nos vamos a quedar con los 120. Y como nos dice el nombre, índice tobillo-brazo, vamos a agarrar la arteria más alta del tobillo, los 80, y vamos a dividir por 120 y nos va a dar 0,66. Y en este otro pie, vamos a agarrar la más alta y nos va a dar 0,91. Dijimos que el valor de corte es 0,90, o sea que todo lo que está arriba de 0,91 es ausencia de caída de presiones y todo lo que sea 0,9 para abajo es una arteriopatía leve, moderada o severa. ¿Bien? O sea que no solamente este método complementario, que es barato, que es rápido, nos hace un diagnóstico y le ponemos al paciente en una mochila que va a llevar de por vida, sino que también nos estadifica. Nos dice, che, yo les dije, este paciente se va a morir mucho más que este. ¿Ah? Entonces, o sea, ustedes están estadísticando riesgo vascular con un estudio súper rápido que les tardan 2 minutos. Y también van a poder hacer un seguimiento. O sea, van a poder ver cómo está ese paciente en el tiempo, o van a poder ver cuán efectivo fue la revascularización que hicieron en la pierna, porque si el ITB era de 0,04 y subió más de 0,15, quiere decir que ese puente sirvió y que ese bypass está permeable. Es un método complementario de bajo costo, es un método complementario no invasivo, rápido, y tiene un solo aspecto negativo que es la rigidez de la arteria. O sea, ese paciente diabético, ese paciente renal crónico, un paciente que tiene una arteria que no es compresible. Capaz que insuflen, esa arteria va a estar permeable. En ese paciente no va a servir. Cuando ustedes tengan un valor mayor a 1,3, o sea, va a tener la tensión arterial más alta acá en el brazo, es un paciente que tiene rigidez arterial aumentada y que no sirve. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Un IDB, ¿bien? Un índice de dedo-brazo. Ya para este, un poco más complementario, derivenlo directamente. Yo estoy por comprar este aparato ahora, es muy lindo. Y la verdad que, como cada vez va a haber más diabéticos, estoy seguro que lo voy a estar mucho y lo voy a amortizar. El índice de dedo-brazo también nos hace diagnóstico 0,7 o menos de 0,7. Menos de 0,7 confirma y más de 0,7 descarta la enfermedad arterial periférica. Después tenemos lo que se llama el treadmill test. En el Allende, cuando hice la formación de angiología, me pedían que haga esto. Y la verdad que me gustó. Nunca más lo vi que se haga. Que lo sigan haciendo porque la verdad que... O sea, el paciente puede venir con una claudicación vascular. Tapada la aorta, moral. Siempre el territorio que duele es el territorio que está por debajo, de la arteria tapada. Pero es un neurogénico. Y ese paciente es muy parecido, la extensión clínica es igual. Te dice, camino 20 metros, exactamente, tengo que parar un rato, después de un rato puedo seguir. Y son pacientes también añosos, que tienen una enfermedad, una artrosis severa, alguna cirugía de columna. A veces vos, al paciente tiene un ITB normal, pero en la que le aumentás la demanda de oxígeno de los músculos y lo pones a caminar, empieza a caer el ITB. ¿Ah? Es un estudio en el cual se hace con una cinta con declive y nos permite justamente poner en evidencia algún grupo de pacientes que son medio borders, ¿bien? Y también nos estima la capacidad que tiene ese paciente. O sea, un paciente que camina nada, 2 minutos, 1 minuto arriba de la cinta, un paciente que se para más poco, y un paciente que termina claudicando cuando la cinta está bien arriba, es un paciente que está mucho menos invalidado. ¿No? Bueno, esto es mucho. Y la verdad que es un método que le diría que la facturación del MIA mensual se centra acá en la ecografía. ¿No? Hago muchísima ecografía Doppler, hay pocos vasculares que hagan Doppler. Y es un método que es no invasivo, de bajo costo, sin contraste iodado, sin radiación, y para la enfermedad arterial periférica da muchísima información. O sea, les diría, antes de la ecografía, lo único que van a hacer. O sea, en la enfermedad arterial periférica casi no se usa la resonancia ni la tomografía, es todo ecografía. ¿Ah? Como negativo requiere tiempo y requiere una formación que es un poco difícil de hacerla, pero tiempo. Es tiempo, culo silla, ver, hacer y ya solito va saliendo la formación. Creo que no se centra mucho en ver anatómicamente la arteria, porque generalmente son arterias calcificadas, son arterias que no le van a sacar mucha información porque van a ver un mastete blanco de calcio que no les va a decir nada, como ver una válvula aórtica. Está toda calcificada, en 2D no ven nada. Pero cuando pones un color o cuando empezás a ver esto, que son las curvas de flujo, ahí es donde está la información. Y hay que entender que esta curva de flujo, este estudio tiene un valor predictivo negativo altísimo. ¿Ah?
Por eso es que justamente yo me voy y me posiciono en la arteria tibial posterior cuando me viene una úlcera y escucho la curva de flujo. Y si no tengo una curva de flujo trifásica, es una curva de flujo normal. Ese paciente tiene que ser respetado. Aunque tenga una úlcera en la pierna, no sirve de nada, tiene una ecografía. Esa úlcera no es arterial. O venosa, o linfática, o otra causa, no es arterial. Y mientras más enfermedad tenga, o sea, más arteriopatía oclusiva tengan las arterias, más se van a ir degradando estas curvas de flujo. Y pasamos de una curva trifásica a una curva bifásica a una curva monofásica. Entonces, básicamente se centra en ver curva de flujo y escuchar curvas de flujo. Esta es una arteria que tiene un ruido. La trifásica, ustedes van a escuchar las tres fases, como cuando escuchan un Doppler de la válvula mitral. Y a medida que se van degradando, son curvas monofásicas, tienen totalmente otro ruido. También vamos a medir velocidades acá con el Doppler pulsado. Bien, y mientras más alta la velocidad, más va a ser el ratio que tengamos, más alta va a ser la estenosis. Bien. Por ejemplo, es un paciente que vimos hace poquito en el hospital. Es un paciente que vino con isquemia crítica del miembro inferior, pero los dos miembros inferiores tenían curva de flujo degradada en la pierna que impresiona sana. Cuando la empecé a explorar, la arteria ilíaca tenía una curva de flujo degradada. O sea, esta arteria estaba tapada y reyectada. Y cuando me fui a ver para abajo, en el pie tenía una curva de flujo sumamente degradada. En la otra pierna, una curva de flujo parecida a la que él tenía a nivel del pie, pero acá arriba, yo no sé, que tenía recontramil tapada y reinyectada por una colateral mínima, la ilíaca, y a nivel del pie, cero, nada. Este paciente tenía un ITB 0,45, hace una arteriopatía moderada severa en la pierna sana, directamente no se podía hacer ITB porque no se escuchaba el otro imperio. Paciente que terminó bucado, no se pudo hacer nada, no había nada que ofrecerle. Con la ecografía arterial voy un pasito más adelante y saco información inherente a lo que es curva de flujo, a nivel de lo que es las estenósticas, lateralidad, y después también número de vasos permeables, dirección de flujo, curva de flujo, velocidad y todo eso para que, como veo mucha herida, yo tengo que decir, che, ¿esta herida va a alcanzar o no va a alcanzar el flujo? Empezamos viendo velocidades, pero con la velocidad me quedaba corta, así que también empezamos a prestar la atención a lo que es la prolongación del tiempo de ascenso, ¿bien? Y mientras más se retarda ese tiempo de ascenso en las arterias distales, más comprometida va a estar el flujo en esa pierna. Entonces, entre la velocidad y entre el retardo del tiempo sistólico asociado a algo que se llama tiempo de aceleración plantar, que es básicamente ver cuánto es el retardo del ascenso en la arteria plantar medial, uno puede inferir hoy si la herida tiene el flujo suficiente o no, si está arriba o abajo del umbral isquémico. Una herida que está abajo del umbral isquémico, por más de que le den todo lo que necesitan, no va a cerrar y hay que revascularizar. Y una herida que está arriba de ese umbral va a alcanzar el flujo y adecuadamente tratada va a andar bien. El paciente que tiene una enfermedad arterial periférica que requiere su revascularización, el paso que sigue después de la ecografía es la arteriografía, que nos da una valoración anatómica. Nos dice básicamente a dónde tenemos que anclar el puente, o qué diámetro de balón tenemos que pedir, o si la lesión es múltiple, o si podemos acceder. O sea, básicamente uno planifica el acto de resolución en base a la arteriografía. Y muchas veces podemos, a través de la misma arteriografía, plantear una resolución de lo que tiene el paciente. La angiotomografía solamente se usa para esto, para lo que es patología de aorta abdominal y arterias renales y algo de lo que es arterias ilíacas. ¿Para qué? Para pedir la endoprótesis. Este paciente le hacen una tomografía con contraste y bueno, ven cuánto mide el cuello del aneurisma, ven a dónde lo van a anclar, y en base a eso es que piden una prótesis determinada. Pero es el único estudio, y la resonancia magnética en enfermedad periférica no sirve para nada. La estadificación, yo con esto que les conté de que es una enfermedad sintomática porque son todos viejos que no pueden caminar, la clásica clasificación de Rutherford o de Fontaine me parece una pavada. Porque te digas que el paciente tiene más riesgo por caminar más o menos de 200 metros. Está todo viejo, nadie camina. ¿Entendés? Entonces, estadifiquemos riesgo con algo más y estadifiquémoslo con el índice de tobillo brazo. Ya vimos que menos índice de tobillo tienen, más se mueren. O algo un poco más complejo en esta, que es una clasificación muy linda, que deberían leer todos ustedes, que es lo que es Wi-Fi, que básicamente no solamente
valora cuán isquémico está el miembro, sino que también valora qué tipo de herida tiene, y si tiene o no tiene infección, y en base a eso les dice qué chance de que les vaya bien y qué necesidad de amputar ese paciente tiene. ¿Ah? Entonces, clasifiquemos enfermedad vascular periférica o con Wi-Fi o con lo que es GLASS, que también es otra escala parecida. Y bueno, dentro de lo que es el tratamiento médico, lo que es el diagnóstico, hicieron el interés de paciente, tiene un interés de 0,8, tiene enfermedad periférica, ¿qué le van a dar? Lo mismo que le da un coronario. O sea, es un paciente que tiene que tener antiagregante plaquetario, un paciente que tiene que tener estatina, un paciente que tiene que tener control de tensión arterial, un paciente que tiene que dejar de fumar, ¿bien? Porque si deja de fumar tiene chance, y si no deja de fumar va a ir mal. Y por otro lado, tratamiento de su diabetes, ¿bien? Fíjense los grados de recomendación, o sea, con el que cuesta hacer un estudio o sea, uno cuando lee cardiología ve mucho indicación 1A, 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 1A. Cuando te empezás a leer estudios flebológicos, cuando empezás a leer estudios vascular periférico y demás, no es tan fácil conseguir un estudio que te dé un grado de evidencia tan alto. Y pese a esto, fíjense la burrada, o sea, la adherencia a los tratamientos es bajísima. O sea, básicamente la mitad de los pacientes o porque son asintomáticos y no están diagnosticados, o porque están diagnosticados y no entienden el riesgo que representa, pero la mayoría de estos pacientes son subtratados. De ahí que el paciente, cuando le preguntas si tiene alguna enfermedad, no te dice que tiene enfermedad de periférica. ¿Ah? Y dentro de lo que es el tratamiento médico, la rehabilitación de la marcha es muy útil, ¿bien? Porque mientras ese paciente más se mantenga en movimiento, menos complicación va a tener a futuro. ¿Ah? Entonces, yo insisto mucho en esto. Y prefiero al paciente tenerlo claudicando a 300, 400 metros y no operándolo prematuramente, porque la realidad es que vos le sacás una chance, ¿bien? Ese paciente algún día capaz que tiene una neumonía y cae internado y está 7 días en terapia, ventilado y va a terminar desapareciendo la música. Y bueno, ahí capaz que necesita el puente de la pierna. No se lo ocupé acá. El puente se tapa. El mejor puente de Córdoba. Tapado, otro puente no le vas a hacer una pierna. ¿Ah? Entonces, al paciente que claudica, el paciente que claudica hay que ver esto, rehabilitación de marcha. Yo que le digo a los pacientes que complementen un ejercicio en el cual los hace claudicar, ¿cuánto? Por lo menos 4 veces por semana, 40 minutos, que claudique, que camine. Idealmente, ¿qué le sumo? ¿Qué le sumo de diferente? Que una vez a la semana por lo menos esa claudicación, que le hagan un ejercicio de tren superior. Muchas veces lo hago bien rutinarios con pesas. Entonces, cuando la gente claudica, que haga algún tipo de ejercicio de tren superior de zona media o algunos ejercicios pideleros que se la acá, con la finalidad de tenerlo taquicárdico, ¿bien? Entonces, la gente que está taquicárdico asociado quizás a algún vendaje de la pierna, ¿bien? Son pacientes que terminan desarrollando mejor colateralidad. ¿Ah? Aunque parezca difícil de entender, yo los vendo a estos pacientes. O sea, les hago vendajes, no el típico vendaje fisiológico, pero les hago vendajes inelásticos que se llaman. Son vendajes que andan muy bien y que básicamente el mecanismo fisiológico que tienen, cuando el músculo se contrae, restringe el flujo, pero cuando el músculo se relaja, tracciona, como que ordene, bien, la arteria. Entonces, yo lo que le asocio a la caminata es un ejercicio para mantener frecuencia cardíaca alta y un vendaje específico. Esto es lo último que salió en la medicación, o sea, todo lo que le mostré recién son publicaciones, son cosas que están publicadas hace 20 años. Lo único nuevo que tenemos es esto, que básicamente encarece muchísimo los tratamientos, pero que le mostré. Y la verdad que yo trato de usarlo cuando se puede, que es básicamente dar una dosis más baja de un anticoagulante que es el rivaroxaban, en una dosis que a su vez no es la frecuencia habitual de 24 horas, sino que es cada 12 horas, pero sí demostró menos eventos vasculares de todo tipo. ¿Ah? Y ya cuando hay una herida, el razonamiento es diferente, y ahí tenía que entrar un poco de cabeza, entendiendo un poco la fisiopatogenia de esta enfermedad. Hay que entender un poco la herida, entender los antecedentes del paciente, hacer eso que yo les dije, que es una valoración hemodinámica no invasiva, y entender que el paciente que tenga un ITB más de 0,55 o una presión arterial, fíjense, no pueden hacer un ITB. El paciente tiene, no sé, un robo vértebro subclavio y tuvo una ACV en este brazo, como le voy a mostrar un caso ahora. Ese paciente no le puede hacer, acá tiene tapada la subclavia, no le puede hacer, y en este brazo está todo espástico, no le podés medir la presión, pero te vas al pie, insuflás el manguito, desinflás, tiene 60 milímetros de mercurio y listo. Con 60 milímetros de mercurio a nivel de las arterias del pie, o con un ITB más de 0,55, esa herida tiene que ser. ¿Ah? Si ustedes hacen lo que se llama manejo avanzado de herida, esa herida cierra. Siempre y cuando tengamos esto, un contexto social apropiado. O sea,
Si esperan que un viejo de 70 años llegue a curar una úlcera que está en la punta del pie, no lo va a hacer. Pero si el viejo viene con la vecina o con la esposa y alguien lo puede curar y vendar, va a andar bien. ¿Ah? Entonces, con todo eso, mi cabeza trabaja y les digo que con este flujo cierra, y ahí lo que pasamos a hacer es manejo avanzado de heridas, que es lo que yo hago mucho. Este, por ejemplo, es un paciente que tenía 7 años de evolución, un paciente joven, súper joven, venía medicado con una vasculitis y en realidad terminó teniendo una trombofilia, un síndrome trombofolipídico. Fumaba, hacía todo mal allá. No solamente tenía enfermedad periférica de las dos piernas, sino que había tenido una TBP, claudicaba 50 metros, un desastre. Venía con un pushing terrible porque hace 7 años que tenía corticoides. Fíjense que la pierna sana tiene un ITB de 0,36 porque tenía tapada la ilíaca y esta tenía tapada la femoral superficial. Le saqué o sea, cuando se diagnosticó la trombofilia, hablé con un reumatólogo, dimos un tratamiento para el SAF, se sacó el corticoide, se hizo el destete, y se trabajó adecuadamente. Esto es lo que se llama manejo avanzado de la herida. O sea, una herida no solamente se trata en tratar la herida, o sea, hay que tratar la enfermedad. Este paciente tenía un montón de enfermedades. ¿Bien? Tenía un Cushing y hubo que suspender corticoides y dar un tratamiento para el síndrome antifolipídico y anticoagularlo, que es una trombofilia que ya había tenido 2 eventos mayores y a su vez tenía positividad de todos los anticuerpos que puede tener. Se hizo rehabilitación de marcha, se dio estatinas, aspirinas, ciprofloxacin, se controló la hipertensión arterial. Todo eso es en lo que hace el tratamiento de la enfermedad. Si esta úlcera fuese venosa, se lo comprime adecuadamente. Si esta úlcera fuese una herida por presión, se lo rota al paciente. O sea, tratar la causa que produce esa herida. Por otro lado, hay que gestionar la herida, y esto es con estos acrónimos que básicamente nos dicen qué orden tenemos que darle al dembridamiento de la herida, al manejo de los bordes. O sea, hay que gestionar la herida. La herida, vos cuando ves una úlcera y tenés un poco de úlceras encima, entendés que esa úlcera o está muy seca, o está muy húmeda, o está infectada. Y por otro lado, hay que tener un contexto social apropiado, como les conté, y este paciente rehabilitó su marcha, después de fumar, bajó de peso, y lo que pasó con esta herida que tenía 7 años es que logró cerrar. ¿Ah? Y es un paciente que está caminando 4 años, ya cuando estaba por darle de alta, un paciente que vive cerca del Arco de Córdoba, mi consultorio queda en 9 de Julio y Cañada, y un paciente que se vino caminando desde el Arco de Córdoba, un paciente que caminaba 50 metros y se vino caminando de un largo hasta acá. O sea que un paciente que está muy bien, hace 4 años estado de alta, y lo que hace el manejo avanzado de heridas es esto. Esta paciente tenía úlceras hace 4 años, y en 127 días la dimos de alta, pese a que por la postración que le producen las heridas, estaba toda anquilosada, estaba toda durita, la abuelita pobrecita, y con una estenosis aórtica severa y todo, la dimos de alta, y después se le puso un marcapaso y todo, y la vieja todavía está viva. Entonces fíjense cómo en 127 días pueden hacer algo que no pasó en 1424 días. Esta es otra paciente que tenía 14 años de heridas, con un ITB de 0,7, y adecuadamente gestionada, en 112 días la damos de alta. Esta es otra herida muy compleja, con tendones puestos, infectada mal, se depridó, se gestionó. Yo hago injerto de piel, injerté 3 veces. La acabo de ver, esta paciente está mucho mejor que ahora. Esta herida está a la mitad, esta cerró y esta está cerrada. Entonces me queda eso nomás, una paciente que la estaban por amputar y está caminando. Esta es una paciente diabética de 87 años que se le hizo un bypass y se le tapó el bypass, pero así todo, tenía un ITB de 0,57, tenía 712 días de evolución, y en 150 días, ahí está el injerto de piel que hago yo, que se llama injerto de piel en sello. Ahí la tenemos dada de alta, una abuela que volvió a caminar. Este es otro paciente parecido, Ricardo, un pie diabético, se amputó, lleva 1 año y medio de evolución, y en 75 días lo dimos de alta. ¿Ah? Este es un paciente del hospital de clínica que lo hicimos ahí en el hospital. Esta técnica, la verdad que a mí me cambió el manejo de la herida. La verdad que las heridas que cierro yo no las cierra nadie, pero es por esto, ¿no? Es porque hacemos esto. Y esto no lo inventé yo, lo aprendí. Esta es otra paciente que iban a amputar, una paciente relativamente joven, 70 años, le hicieron un bypass, se le tapó el bypass, vino así, o sea, no entiendo cómo querían que cierre las úlceras con la mugre que tenía ahí en todas las heridas, donde estaba el bypass, donde estaba el dorso del pie. Esta es una paciente difícil porque estaba con mucho dolor, me tocó trabajarla en diciembre, estaba sola, depresiva, pero bueno, le puso huevo, dio la indicación, llevó tiempo, llevamos ya 7 meses, estamos ya a punto
dar de alta. Nada, una paciente que se iba a amputar y que se iba a morir en los próximos 4 años y ahora está caminando, dejó de fumar y está haciendo una vida sana. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un flujo que no alcanza? ¿Bien? O sea, cuando tenemos un ITB menos de 0,55 o una presión arterial a nivel del pie de menos de 60, bueno, ese paciente está isquémico y tenemos que revascularizar. Si no le damos flujo, no va a alcanzar. ¿Ah? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Primero, no lo agredan. Si esa herida está isquémica, no lo limpien muy agresivamente porque van a injuriarlo y no tiene las condiciones para curar. Darle el flujo. ¿Ah? Y hasta que le dan flujo, vamos a hacer lo que se llama cura seca, que es básicamente meterle alcohol. ¿No? He escuchado muchas veces, no, ponle alcohol. Bueno, estas son las heridas que se alcoholizan. ¿Ah? Hasta garantizar el flujo, le van pidiendo un laboratorio, vean la función renal, la optimicen en el riñón, sale la arteriografía. Este es el caso, por ejemplo, de una paciente que cayó infectada, isquémica, le habían puesto un stent a nivel de la arteria poplitea. El stent estaba tapado, así que se hizo una nueva angioplastia sobre el stent y la herida anduvo muy bien. Cuando se le dio el flujo, la herida anduvo perfecta. Este es otro paciente complejo, este es un Lerich, un paciente tabaquista severo que había tenido una ACV del brazo derecho. Tenía un bypass axilofemoral, seguía fumando el paciente, pero con el bypass axilofemoral, 63 milímetros de mercurio de presión a nivel del pie, no le podía hacer ITB, porque acá tenía el bypass y acá tenía una secuela de ACV. Así que lo trabajé, le mejoré el lecho, injerté y lo di de alta. ¿Ah? Un paciente que está muy agradecido, un paciente que ya se proyecta, está amputado, o sea, una pierna, y le das aire. Este otro paciente con un dedo que no iba y se tuvo que hacer un bypass. Este es otro dedo que tampoco iba. Y lo que se hizo en este paciente fue una revascularización retrógrada, o sea, básicamente a través del pie se punza y se hace un procedimiento de revascularización de la arteria tibial anterior. Y una vez que lo revascularizaron, el día que lo dieron de alta, se vino al consultorio, le saqué el dedo, ahí está el dedito, y ese pie anduvo perfecto y cerró. ¿Tá? Entonces, garantizado el flujo, me tiro de cabeza. Cuando lo tengo acá, le pongo alcohol. Acá le pongo alcohol, acá le pongo alcohol, y después lo de paz, le vuelvo el dedo. Este es otro paciente que tengo ahora en curso, un paciente que tiene una herida horrible y muy dolorosa, una puerta de entrada a partir de una micosis. ¿No? Fíjense, un paciente que estaba todo bien, no sabía que tenía enfermedad arterial periférica, se agarró una micosis interdigital, ¡pum! Celulitis, erisipela, dolor en reposo, el pie se pone feo, la familia llora. Bueno, alcoholizamos, estamos así, y esperando que PAMI nos dé lo que hace falta para hacer la angioplastia. Estamos esperando a don PAMI que nos dé el balón con droga. ¿Para qué? Para terminar de amputar esa falange, que cicatrice, que cierre y rehabilitar y hacer una adecuada descarga a estos pacientes. Yo les conté que la revascularización no es la panacea, no es que el paciente claudique y lo revascularizan, la realidad es que si ustedes aprovechan ese tiro que tienen, cuando de verdad haga falta, ustedes no lo van a saber nunca, pero cuando de verdad haga falta, porque la enfermedad tuvo la mala suerte de que progresó, porque ese paciente tuvo un contratiempo y se golpeó. Me ha pasado a tener, no sé, un abuelo que lo choca el nieto con el carrito del súper, paciente que está internado, paciente que se le cae trabajando. Y bueno, guarden el tiro para eso, para cuando el paciente esté con dolor en reposo, y ese es el paciente que está acostado en la cama y tiene que colgar el pie, ¿ah? O ese paciente que tiene una herida por debajo del umbral clínico, guarden el tiro de la revascularización para ese momento, ¿eh? Porque revascularizar prematuramente no vaya. Ese paciente termina mal. ¿Ah? Y cuando vayan a revascularizar, siempre la revascularización endovascular es mejor. Y cada vez es mejor. ¿Eh? O sea, cada vez es mejor porque se desarrollan nuevas tecnologías, nuevos insumos, y hoy la revascularización endovascular en algunas lesiones tiene la misma complicación y éxito que una revascularización por bypass. ¿Ah? Pero el bypass siempre va a existir, siempre lo vamos a necesitar. ¿Ah? Y las opciones de revascularización dependen de muchas variables. ¿Ah? En aorto ilíaco podemos hacer angioplastia, podemos poner una prótesis, podemos poner
diferentes tipos de prótesis, aorto femoral, axilo femoral, la cámara femoral. O sea, depende mucho el territorio donde ustedes tienen la enfermedad, el tipo de revascularización que le van a ofrecer, pero después de todo, ¿de qué depende? De eso, de la anatomía, la mano del cirujano, porque hay algunos que la verdad que son malísimos y te hacen un bypass y se tapan a los 3 días, y es muy frecuente que pase eso. Entonces, depende mucho de la experiencia del equipo quirúrgico. Y hay equipos quirúrgicos que van bárbaro con los bypass con vena, y hay equipos quirúrgicos que van bien con las prótesis, y hay equipos quirúrgicos que van solamente bien por endovascular. Entonces, depende mucho también del paciente que tenemos, y si es renal crónico y le van a poder meter contraste o no, depende del tipo de herida que tenga, depende, no sé, de si tuvo polio cuando era chico, o sea, depende mucho del paciente y también de los tiempos. ¿Los tiempos de quién? De PAMI o de APROS, ¿no? O de la obra social. Entonces, ¿de qué va a depender cómo vamos a revascularizar a ese paciente? De estas variables. De acá. ¿Ah? Y dependiendo de lo que tenga, será lo que se le puede ofrecer. Pero son muchas las cosas que van a hacer, qué es lo que va a necesitar ese paciente. A modo de conclusión y para cerrar, voy a Marcia a tomar una cerveza. Es una enfermedad frecuente. 35% de los pacientes son vasculares, o sea que esos parados que ustedes tienen en la coronaria, prendan el ecógrafo, indaguen las carótidas, vean las arterias de las piernas y probablemente le van a encontrar algo. ¿No? Es muy frecuente. O sea, casi 4 de cada 10 van a tener otro territorio vascular afectado, de que se infartó. Está lleno de enfermedades con pacientes, o sea, pacientes con enfermedad vascular periférica, porque la mayoría no tienen síntomas, porque no se mueven, porque no caminan, ¿tá? Y como no caminan, no se diagnostican, y como no se diagnostican, no tienen tratamiento y se terminan muriendo prematuramente por algo que se podría haber puesto en evidencia hace mucho tiempo. ¿Ah? Necesitamos más médicos que sepan de enfermedades vasculares, porque la realidad es que es una gran carencia. A mí me toca ir a dar charlas de herida al interior del país y es muy pobre el conocimiento de enfermedades vasculares. ¿Ah? Así que rímense la parte, porque más conocimiento, más diagnóstico, tratamiento adecuado, menos complicaciones. ¿Ah? El patrón de enfermedad vascular va a depender mucho de los factores de riesgo que tenga ese paciente. ¿No? Entiendan que el diabético va a tener más un patrón, el tabaquista va a tener otro patrón, el hipertenso va a tener otro patrón, el renal crónico, el viejo va a tener otro patrón. Aproximadamente 50% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica no tienen un tratamiento adecuado con indicación 1A, y eso es pésimo. Y ahí es donde tenemos que trabajar apoyando a los cirujanos vasculares que por ahí no se detienen a leer las guías de prevención cardiovascular o de tratamiento de enfermedad vascular clínico. No toda herida que tenemos en un paciente con enfermedad arterial periférica va a necesitar una angioplastia o un bypass. ¿No? Hay mucha herida, mucha, que la podemos hacer cerrar sin hacerla pasar por un contraste, por 2 angiografías, por 2 vías de internación, y por un montón de plata que le sale al sistema sanitario, porque un stent vale 600.000 pesos. Entonces, dependiendo del tipo de herida, mucha herida va a andar bien, y va a andar bien con un manejo básico, o sea, manejo avanzado de herida, pero que consiste en curarla cada 2 días, usar algún tipo de insumo en específico y demás. Hace falta más médicos y más enfermeros y más ayudantes terapéuticos que sepan sobre manejo avanzado de herida. Hay que abrir el juego, hay que armar equipos. Armen equipos no solamente con otros médicos. Júntense con kinesiólogos, con podólogos, con ayudantes terapéuticos. Armen equipos transdisciplinarios, porque ahí es donde está el gran rédito. Y generalmente son ustedes los médicos los que van a tener que coordinarlo, ese equipo. Así que también fórmense para eso, hagan formación. O sea, yo hice un curso de administración de pyme. Salgan de la burbuja de la medicina. Y en la vida ni en el trabajo no sean conformistas, porque si ustedes son conformistas, nada, les voy como el orto. Es la verdad. O sea, van a tener un techo bajito. Y por otro lado, piensen en necesidades insatisfechas, en cosas que no estén cubiertas, campos que sean verdes para sembrar, porque ahí es donde tienen que ir ustedes, a cubrir esas necesidades que no están cubiertas, porque si ustedes van a hacer ecocardio porque les gusta, porque está fácil y porque lo enseñan, está todo bien, pero el ecocardio en 10 años está más común, más frecuente, vale menos, cada vez los ecógrafos son más baratos. Entonces busquen cosas que no haya, que no estén cubiertas, busquen cosas diferentes. Recomendación de un médico para otro médico, nada más. Y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Así que me comencé a hablar de todo. En verdad, hay algo que no había hecho. Me preguntaban a él si cuando uno generalmente cuando estamos en consultorio que empezamos a estudiar enfermedades por el periférico, ¿qué es lo que habitualmente le pedimos? Ecocardio, carotidio, ergo, ¿y qué más piden? A la le dijo recién que generalmente cuando uno tiene, o si es un infartado, generalmente tienen enfermedad vascular del cerebro. Sí, en realidad son dos cosas diferentes lo que es estadificación de riesgo vascular, que básicamente es decir, che, tengo a este paciente, 50 años, hipertenso, dislipémico, antecedente heredado familiar positivo, listo. LDL 110, 120, ¿lo trato o no lo trato? ¿Lo trato o no lo trato? Eso es estadificación de riesgo vascular. Y la pregunta de Marce viene a eso. Básicamente, ¿qué herramientas tenemos para estadificar y para saber si ese paciente tenemos que tratar o no tenemos que tratar, y si dentro del tratamiento tenemos que ser agresivos o no? Y ahí las variables son ecocarotidia, score de calcio y ecografía femoral. O sea, hay un 14% de pacientes, 15% de pacientes que van a tener ateromatosis femoral y no va a tener ateromatosis en tren superior, o sea, en vaso de cuello ni arteria subclavia. Si vos estás estadificando riesgo vascular, eh, suma a eso, suma a ese 15%. Yo no se lo pido a mis pacientes porque me parece un choreo cobrar una ecografía a la hora, o sea, yo no hago cosas que no me gusta que me hagan. Entonces, yo no pido, vos cuando pedís una ecografía aortoilíaca, te están pagando lo mismo que una ecografía de arteria medio inferior o de cuello. Y cobrar una ecografía para ver la femoral me parece un choreo. Entonces, yo no hago eso. Yo directamente le hago una ecografía de todo el miembro inferior. Y eso entonces yo no hago la ecografía femoral, sino que hago la ecografía entera. Y muchas veces, viste, viendo la femoral, después, che, qué feo, voy para abajo y tenía enfermedad arterial periférica. Sí, que es una arteria periférica. Te digo para llegar antes. Si vos estadificás riesgo cardiovascular, pedí el femoral. No está mal que lo pidas. Pedí el miembro inferior, que le hagan entero. Le hagan entero, va a salir en la misma obra social y vas a tener más información y hablar con el médico y dejar claro que esto es estadificación de riesgo vascular. Si vos querés saber si ese paciente tiene enfermedad arterial periférica o no, tenés que hacer un ITV. Porque vos podés tener una curva de flujo bifásica y podés tener la arteria femoral tapada. Si tiene buena colateralidad, va a estar tapada, pero el ITV le va a dar 0,7. ¿Entendés? Entonces, si vos querés saber si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, tenés que hacer un ITV. Y el ITV no se hace en casi ningún lado. Una pavada, ¿no? Una práctica que se puede cobrar, que sale barata. O sea, si vos querés saber enfermedad arterial periférica, tenés que hacer ITV. Puede ir en ecografía arterial, ¿sí? Pero tenés que entender que el diagnóstico viene por la presión, que caiga la presión. Y la presión cae porque esa arteria o se tapa o tiene una estenosis crítica. Bueno, espero que les sirva.